Ven ustedes parte de este material que ha preparado nuestro equipo de producción un poco para instruir a nuestros televidentes sobre cuáles serían las zonas que están consideradas como zonas de alto riesgo a propósito de la temporada de lluvias en este año 2014. Nos acompañan en este momento, como se los habíamos dicho, el secretario, en este caso de Prevención y Atención de Emergencias del Estado Miranda, además director de Protección Civil Regional, Víctor Lira, y también se encuentra con nosotros el coronel Javier Mendoza, el excomandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. Muy buenos días a ambos. Muy bien, Gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy a hablar de este tema tan importante. Iniciemos entonces con un breve balance de lo que ustedes consideran que ha sido el comportamiento de las lluvias en este año. Sí, Bienvenido, bueno, coronel. gracias. Como lo dijo el ingeniero Balmore, este año la intensidad de las lluvias ha sido menor con relación a años anteriores. Sin embargo, hay días que ha llovido fuerte, pues, y eso nos ha traído algunos eventos importantes en algunas localidades del estado, ¿no? Que hemos atendido oportunamente, pero que, bueno, lamentablemente muchas veces no se toman las previsiones necesarias y ocurren estos eventos, ¿no? Tales como árboles que han caído sobre viviendas, algunos derrumbes puntuales sin afectación humana, pero sí afectación importante de vialidad y comunidades que se ven eh, afectadas, valga la redundancia, por este fenómeno. Víctor, ustedes han venido ya desde hace varios años trabajando en lo que sería esta zona. ¿Cómo han observado también ustedes entonces el comportamiento por parte de la población frente a este fenómeno? Sí, bueno, fíjate, la población progresivamente se ha ido preparando. Hay que recordar que a pesar de que las lluvias han disminuido este año, tuvimos el año, por ejemplo, 2010, el comportamiento fue muy parecido. Tuvimos una época de mayo prácticamente hasta noviembre de poca lluvia, pero hay que recordar también que se nos dio un fenómeno atípico en diciembre del 2010. Hay que recordar aquellas inundaciones que se generaron en la región de Barlovento, con una gran cantidad de familias afectadas, pero también tenemos que recordar deslizamientos de tierra que ocurrieron en la zona de Guarenas, Guatire, lo que nos lleva a que, a pesar de que se hable climatológicamente de un año niño, en donde tengamos poca lluvia, de todas maneras tenemos que tomar todas las previsiones, solicitarle a las autoridades competentes, en este caso a las alcaldías, la limpieza de los sistemas de alcantarillado, de drenajes, para que una vez llegadas las lluvias el agua fluya de manera normal y no se represe. Invitar constantemente a todas las comunidades a disponer adecuadamente la basura para que el agua no arrastre las basuras hacia esos alcantarillados y los colapse. Hay que recordar también que muchas veces se colapsan las torrenteras con represamientos artificiales por basura, cachivache, que la misma población arroja a los cauces de agua y que al desbordarse anega vivienda. Fíjate, este año, por ejemplo, nosotros, según nuestras estadísticas, a pesar de la poca lluvia que hemos tenido, estamos hablando en el estado Miranda de 112 viviendas ya afectadas desde el mes de, como decía el profesor Valderrama, del mes de mayo, junio, que ingresaron las lluvias. Estamos hablando de 112 viviendas afectadas, unas por anegación, es decir, la entrada, salida de agua, basura, lodo, sin daños estructurales a la vivienda. Una vez que las aguas bajan, sus habitantes limpian y rehabilitan, pero también tenemos un número de viviendas que han sido afectadas por deslizamiento de tierra, asentamientos de terreno, que han generado agrietamientos de paredes, descuadre de puertas, descuadre de ventanas, y que han generado daños parciales y en algunos casos daños totales que generan que las familias no puedan habitar nuevamente esas estructuras. Ahora bien, coronel, ¿por qué solemos todos los años, digamos, sumar afectaciones no solamente en términos materiales, sino en muchas ocasiones también pérdidas de vidas humanas o afectaciones o personas lesionadas a partir de esta situación de las lluvias, siendo que pues es algo normal, es un comportamiento normal en todo lo que serían los fenómenos atmosféricos en nuestro país? ¿Por qué tenemos esta reincidencia? Mire, generalmente se debe al crecimiento poblacional no programado, pues, desmedido. Pues, lamentablemente no se ha podido controlar la edificación de viviendas de tipo improvisada, ¿verdad? Y entonces son más las zonas invadidas, por llamarlo de alguna manera,
donde ese tipo de viviendas pues, se construyen sin ningún tipo de planificación ni de capacitación técnica, y entonces eso ocasiona pues, que no tengan sistemas de drenaje, los cortes que se hacen en las pendientes son irregulares y sin ningún tipo de medida, ¿verdad? Y eso ocasiona que a la hora de una lluvia fuerte, todo eso va a colapsar esa vivienda con las afectaciones que ya conocemos. Hay una corresponsabilidad. Así es. Justamente allí quería caer. ¿A qué obedecen, digamos, la mayoría de las llamadas de emergencia que ustedes reciben, digamos, todos los años a partir de las precipitaciones que se registran en el Sí, estado? fíjate, yo te decía que hay una corresponsabilidad porque ahí tenemos que ver el trabajo que deben realizar las autoridades competentes y también la participación de las comunidades. Nosotros encontramos una comunidad no preparada para situaciones de emergencia, para atender situaciones de emergencia, una población que está construyendo, como decía el coronel Javier Mendoza, de forma desorganizada, sin canalización de las aguas servidas, aguas negras, aguas blancas, lo cual se vierte directamente a los terrenos, saturándolos. Una vez llegadas las lluvias, se sobresatura aún más el terreno de agua y se generan deslizamientos de tierra. Pero te digo con responsabilidad porque muchas veces vemos cómo se están generando invasiones y la autoridad competente no detiene esas invasiones. Fíjate que con respecto a esto hay un comentario. Una persona, José Duravio Moros, dice, por ejemplo, a través del Twitter: todas las zonas de riesgo están en barrios no planificados. ¿A quién hay que agradecer?, se pregunta él. John Nami dice, por su parte: en nuestro país no hay cultura de prevención, por eso cada quien tiene que tomar conciencia y educarse con el tema. Seguimos recibiendo comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta prevención lluvias. Coméntenos qué opina usted al respecto y si sabemos o no los venezolanos cómo reaccionar ante, digamos, este tipo de situaciones. Justamente vamos a aprovechar este momento para ver estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción y conocer justamente qué opinan los venezolanos al respecto. ¿Sabemos cómo reaccionar ante unas lluvias intensas? Vamos a ver. ¿Qué cree usted que deben hacer las personas ante una emergencia por lluvia? Bueno, estar mejor informada por el organismo de defensa civil, que en los últimos tiempos no se ha hecho debidamente. Cargar siempre un paraguas, un abrigo, cargar botas. Y una emergencia de lluvia, bueno, obviamente resguardarse de la lluvia. Estar preparado para cuando lleguen esas lluvias, estén todos los mecanismos para ayudar a los más afectados. ¿Qué deberían hacer en un caso de emergencia por lluvia? Bueno, si están en zonas de alto riesgo, buscar las alternativas que tiene el gobierno, el refugio, el 171, resguardar sus hijos, ¿me entienden? No seguir construyendo, primero es no construir en quebradas ni en ninguna parte que son de alto riesgo, lo que le ha señalizado el gobierno. Yo le recomendaría llamar al 171, resguardar bien a su familia o buscar sitios altos donde por lo menos si una crecida de una lluvia o de una quebrada X, o sea, no tenga problemas en una vaguada así fuerte, pues. O sea, eso es lo que yo opino de la emergencia de las lluvias, pues. Yo pienso que la gente debe de buscar dónde, por lo menos, refugiarse. Interesante como siempre cada uno de estos aportes. Coronel, ¿qué opina usted al respecto de cada una de estas reacciones? Bueno, ya estamos viendo de que evidentemente la población no está suficientemente preparada, ¿verdad?, ni en conocimiento para afrontar una situación de emergencia producto de las lluvias. ¿A qué se debe esto? Pienso que debe haber una política de más conciencia por parte de los entes gubernamentales, ¿no? Porque no es protección civil nada más, también debemos llevarlo a las escuelas, a los institutos, hacer unas campañas a través de los medios de comunicación masivos, de manera de que, bueno, las personas sepan a qué atenerse a la hora de una situación de emergencia por lluvia y cómo prevenir también en resguardo de sus seres queridos. Fíjate que, digamos, fuera de cámara conversábamos, Víctor, sobre que, digamos, las mayores llamadas de emergencia que ustedes atendían obedecen muchas veces a anegaciones o deslizamientos de tierra. Y tú hablabas del punto de la corresponsabilidad. Cuéntanos qué relación existe entre esto. Sí, bueno, fíjate, hay una relación es directa la relación, toda vez que las llamadas que se reciben generalmente vienen dadas cuando llueve,
por tanto afectaciones por anegaciones, como mencionabas, como por deslizamientos de tierra. Pero allí tenemos que estar claro de que Protección Civil, en este caso, está desarrollando programas que muchas veces no logramos hacer llegar por completo a las comunidades. Por ejemplo, yo te puedo señalar un diagnóstico de todo el estado Miranda en este texto, donde nosotros tenemos clasificadas todas las áreas de alto riesgo en todo el estado Miranda, en los 21 municipios que conforman el estado. Zonas que son las que constantemente, cada vez que ocurre una lluvia o cualquier emergencia, ya han sido identificadas previamente. Fíjate que generalmente cuando tú hablamos de la corresponsabilidad por parte de las comunidades, muchas veces tú tratas de abordar las comunidades para dictar cursos, para prepararlas para que sepan cómo actuar ante una emergencia. De hecho, contactamos a lo que se llaman las mesas de seguridad que están en el seno de los consejos comunales. Estas mesas de seguridad generalmente vienen trabajando hasta ahora desde el punto de vista del delito, la parte de la inseguridad, pero no se dan cuenta de esa parte preventiva que tienen que desarrollar de conocer su entorno, de incluso prepararse. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, trípticos como esto, que habla de la creación de los mapas comunitarios de riesgo a través de la creación de los comités de atención de emergencia locales, mismos vecinos preparados para autoauxiliarse ante situaciones de emergencia, conociendo su entorno, conociendo su vulnerabilidad. Es el vecino el que establece, mire, yo estoy viviendo al borde de una quebrada, si llueve, cuál es la situación que se puede dar, o he realizado cortes inadecuados a las pendientes y al generarse una lluvia, el terreno puede ceder, deslizarse y afectar nuestra vivienda. Es decir, que ustedes, digamos, tendrían en cuenta la negligencia muchas veces como una de las principales causas por las cuales se registran estas situaciones lamentables producto de las fuertes precipitaciones. Sí, fíjate, lo que decía el comandante Javier Mendoza, ese crecimiento descontrolado a través de invasiones, en donde hay una responsabilidad de la autoridad que permite esas invasiones. Así es. Y entonces, por otro lado, tienes lo que es el desconocimiento del vecino, de esa persona que construye en un sitio inadecuado. Entonces, esos dos factores se combinan para generar entonces situaciones de alto riesgo. Ustedes hablaban también en una oportunidad de los desalojos que se hacen muchas veces en ciertas zonas que son pues de alto riesgo cuando se habla de lluvias, de fuertes lluvias, pero sin embargo que las personas pues reinciden o reinvaden estos sectores. ¿Qué ejemplos pudiéramos poner, al menos en el caso del área metropolitana? Bueno, en el caso del área metropolitana nosotros tenemos algunas pocas experiencias en el sentido de que ya se delegó a Protección Civil esa responsabilidad. Sin embargo, como órgano también de seguridad ciudadana, hemos tenido algunos casos puntuales donde se ha desalojado por razones de seguridad, porque la vivienda está en alto riesgo, porque evidentemente hay un peligro para los habitantes de la misma. Y se desaloja y no pasan 72 horas y ya están de nuevo habitadas por las personas, o sea, porque no quieren ir al refugio, porque no tienen otro lugar donde ir, porque le va a quedar distante al centro de trabajo, al lugar donde vayan a ser alojados temporalmente. Entonces la persona aprovecha de que las autoridades ya hicieron su trabajo, ¿verdad? Y bueno, buscan la manera nuevamente de habitar esas viviendas que están en alto riesgo. Ahora bien, según cifras de Protección Civil del estado Miranda, se estima que entre el 40 y el 60% de la población del área metropolitana habita en zonas de alto riesgo cuando se presentan la época de lluvias. ¿Cómo hacer al respecto? ¿Qué hacer allí? ¿Cuál es el llamado de las comunidades? De eso vamos a estar hablando más adelante. Ya venimos.